Ahora sí. Dios les bendiga. Vamos a pasar ahora a la exposición de la palabra. Tiene como un hueco. Vamos a ver. Ahora. Sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos. Queremos darle si alguien ha llegado más tarde, darle la bienvenida a los que nos están viendo por el Facebook Live y a los que van a estar viendo este mensaje grabado por medio del canal de YouTube. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 16, versículo del 14 al 16. Con un amén nos ponemos de acuerdo, mis hermanos. Amén. Marcos 16, versículo del 14 al 16. Si se pasó de ese capítulo, mi hermano, entraron en Lucas. Así que lo tenemos. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias, amado Dios, como siempre, primero por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que vamos a estar escuchando en breve. Ahora te rogamos, como siempre, Señor, que no tomes en cuenta la debilidad del predicador, Señor, y ahora en la exposición de tu palabra, donde se va a estar regando la semilla, Padre amado, sea tu Espíritu Santo el que le dé el crecimiento, Padre amado, que ahora en la exposición de tu palabra redarguye, Señor, transforme, des ánimo, Señor, regenere corazones, amado Dios. Todo primeramente para la gloria tuya, Señor, y para la edificación de cada uno de los que están oyendo. En Cristo Jesús. Amén. Y el tema de esta tarde es: el que creyere y fuere bautizado. Quiero aclarar algo antes de entrar, porque tal vez dependiendo las versiones de la Biblia, si usted tiene una nueva versión internacional, algunas otras, algunos eliminan este pasaje y algunos le ponen como que este pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos, ¿no? Pero vamos a ver, quiero leerle aquí el comentario que tengo aquí en mi Biblia, la Biblia de Estudio Herencia Reformada, la cual les recomiendo. Sobre estos versículos dice, y quiero aclarar esto antes de entrar en la exposición de la palabra en estos versículos. Dice: algunos académicos dudan en estos versículos que estos versículos originalmente fueran parte del Evangelio de Marcos, porque no se encuentran en dos manuscritos griegos y algunas traducciones antiguas. Sin embargo, la abrumadora mayoría de los manuscritos griegos los contienen. Y padres de la iglesia tan antiguos como los del siglo II después de Cristo dieron testimonio de ello como parte de las escrituras. Jerónimo, muerto en el 420 después de Cristo, conocía estos asuntos textuales, pero incluyó esta sección en su traducción de la Biblia al latín. La omisión de los versículos del 9 al 20 deja el Evangelio con un final muy abrupto y seco. Por la inclusión de ellos hace que se concluya bien. Hay razones de peso tanto provenientes del registro de los manuscritos como del libro mismo para considerar estos versículos como parte de las Escrituras. Así que no se dejen confundir. Mi hermano, el diablo siempre ataca dos cosas: la deidad de Jesucristo y la palabra. Recuérdense que desde el Edén, en la tentación a Eva, ¿qué es lo que él le dice? Con que Dios ha dicho, siempre poniendo en duda la palabra de Dios. Y esto aún dentro, se han colado dentro de lo que es la iglesia y sigue atacando lo mismo. Así que en muchas versiones, en algunas versiones más modernas, o le van a poner esto entre paréntesis y le va a decir, esto no aparece en los mejores manuscritos. Entonces ya usted viene, por ejemplo, un versículo, un texto como Primera de Juan 5:7.
que deja claramente la Trinidad, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hay algunas de estas Biblias que le van a decir, no, esto no aparece en los mejores manuscritos. Entonces, mucho cuidado con esto. Quiero, para concluir esto, aquí tengo el libro de César Vidal, un historiador. Si el Señor permite, a lo mejor hay una posibilidad que más adelante lo tengamos aquí en persona. Es un historiador muy conocido internacionalmente. Él tiene este Nuevo Testamento interlineal del griego al español. Y él comenta, él es un historiador, no simplemente es un teólogo, es un historiador. O sea, porque muchos teólogos simplemente copian lo que le enseñaron, pero no son historiadores. Entonces, si le dicen, estos versículos ahí no aparecen, pues los repiten como el papagayo, pero sin hacer una investigación. César Vidal, historiador, periodista, teólogo, escritor de un sinnúmero de libros, sobre estos versículos él comenta: la nueva versión internacional coloca entre paréntesis los versículos del 9 al 20 como si no formaran parte del Evangelio de Marcos. Sin embargo, los argumentos en favor de la autenticidad de estos versículos son inmensos. Los incluyen las versiones latinas y siríacas, la gótica y las dos egipcias. Por añadidura, en todo el cristianismo oriental, estos 12 versículos, ni uno más ni uno menos, han sido desde el inicio y siguen siéndolo lectura de Pascua y del día de Ascensión. Finalmente aparecen citados en 4 padres de la iglesia del siglo II, en otros 4 del siglo III, no menos de 10 en el siglo IV, en 5 del siglo V, en 4 del siglo VI y en otros 4 del siglo VII. Traigo esto, mi hermano, porque vuelvo y le digo, una de las quiero aclarar, porque no vaya nadie hoy y decir, pero este pastor está predicando de unos versículos que no aparecen o que son dudosos. No se dejen engañar. O sea, aquí le he citado, hay pruebas suficientes, o sea, de que estos versículos sí están en el original, que sí son inspirados, que sí son parte de la Escritura. Así que mucho cuidado, porque a veces usted va a ver personas, no estoy diciendo que con mala intención, para ser usado por el enemigo, usted no tiene que tener una mala intención. O sea, Pedro le dijo a Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, usted sigue leyendo unos versículos más adelante, y cuando Jesucristo habla de la crucifixión, del sacrificio que él iba a hacer en la cruz, ¿qué le dice Pedro? No permita que tal cosa, con la mejor intención del mundo. ¿Cómo responde Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Con muy buena intención, pero estaba cometiendo un grave error. Y muchas de las falsas enseñanzas o de las cosas que se cuelan aún dentro del cristianismo y no vienen ni siquiera con mala intención de quien la está enseñando, con muy buena intención, pero en error. Entonces, importante, porque como dije, hay personas que cuando uno cita esto dice, bueno, eso no aparece en los manuscritos más antiguos, incluyendo algunas Biblias de estudio. Pero usted puede tener la completa certeza que sí, que esto es parte de la Escritura. A mí en lo personal me molesta cuando escucho a veces un predicador que dice, bueno, esto no aparece en los mejores manuscritos. Lo que hace es trayendo confusión a la Escritura y entonces diciendo, bueno, entonces cualquiera dice, bueno, esto no me conviene, esto tampoco aparece. Pero bueno, hermano, dejando eso claro, quería dejar esto claro, entramos entonces ya al mensaje de la Escritura. Quería dejar claro, o sea, que estos versículos sí son genuinos. Versículo 14. Y el tema de hoy es el que creyere y fuere bautizado. Versículo 14 comienza. Finalmente se apareció, o sea, el Señor a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí el Señor está hablando a los 11, eran 12, pero acuérdense, Judas se ahorcó, quedaban 11. Y aquí el Señor comienza reclamándole, ve aquí le está reclamando a los propios apóstoles, a los propios discípulos de él, les reclama su incredulidad y dureza de corazón, porque cuando las mujeres le dijeron, ha resucitado, ellos no creían.
A pesar que el Señor les había ya dado instrucción y les había dicho que Él iba a morir, iba a resucitar el tercer día. Pero ellos no habían creído. Dice nuestro amigo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX, algunos lo habrán escuchado, sobre este versículo él dice, de lo cual, cuando dice aquí que les reprocha, dice, de lo cual podemos deducir con seguridad que para la predicación del Evangelio le agradó al Señor elegir hombres imperfectos, hombres igualmente que por sí solos eran muy débiles en la gracia de la fe, en la que era de suma importancia que alcanzara la excelencia. Dice, la fe es la gracia conquistadora sobre todas las cosas, es el principal requisito para un predicador de la palabra. Y sin embargo, los hombres que habían sido elegidos y honrados para que fueran los líderes de la cruzada divina necesitaban una reprensión en relación a su incredulidad. Estos eran ellos, imagínense usted y yo. Dice, ¿por qué fue esto así? Pregunta Spurgeon. Pues, mis hermanos, fue porque el Señor ha ordenado que nosotros siempre tengamos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sigue diciendo, si ustedes encontraran un ministro perfecto, entonces la alabanza y la honra de su utilidad podrían ser atribuidos al hombre. Pero a Dios le agrada seleccionar con frecuencia para una utilidad eminente a hombres visiblemente honestos y sinceros, pero que poseen una manifiesta debilidad, a causa de la cual toda la gloria es suprimida para ellos y otorgada a Él mismo, y únicamente a Él. Nunca debe suponerse que nosotros, que somos ministros de Dios, excusamos nuestras faltas. Eso no es para uno ahora excusar las faltas de uno y decir, bueno, es que no hay nadie perfecto, como muchas personas. O sea, pecan, bueno, pero ¿quién no peca? Porque esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O como muchos abusan de esa frase que dicen, bueno, la iglesia es un hospital y al hospital van los enfermos. Sí, pero en el hospital se supone que se curen, ¿verdad? O sea, eso no es una excusa para decir, bueno, aquí está todo el mundo manga por hombro, aquí se practica el pecado y todo, pero acuérdate que esto es un hospital. No. Eso no funciona así. La gente va al hospital y se supone que vayan a sanarse. Así que esa excusa de que porque somos un hospital donde vienen los enfermos, entonces que excusar todo tipo de conducta, no está bien. Entonces, aunque el Señor ha escogido vasos de barro frágiles para la exposición, para llevar su palabra, como vemos aquí comenzando por los 11, eso tampoco es excusa para yo no estudiar o para yo cometer 1000 errores y decir, bueno, pero es que soy un vaso de barro. No. Continúa Spurgeon, dice, nosotros, eso no excusamos nuestra falta o pretendemos poseer la perfección. Nos esforzamos por caminar en santidad, pero no podemos argumentar que somos todo lo que deseamos ser. O sea, eso no lo podemos argumentar. Nosotros no basamos las demandas de la verdad de Dios sobre nuestros caracteres sin mancha, sino sobre el hecho que vienen de Él. Ustedes han creído a pesar de nuestras debilidades y no a causa de nuestras virtudes. Importante, repito esto. Ustedes han creído muy a pesar de nuestras debilidades y no a causa de nuestras virtudes. Si en verdad ustedes hubieran creído nuestra palabra debido a nuestra supuesta perfección, su fe se basaría en la excelencia del hombre y no en el poder de Dios. Yo mismo me asombro a veces cuando veo en los años que uno ha llevado el ministerio, como el Señor ha usado a uno en diferentes áreas, mayormente en la exposición de la palabra. Yo me quedo asombrado, porque yo me miro a mí y lo único que veo es imperfección. O sea, y toda la falta y todas las cosas que uno tiene, uno dice, ¿cómo es posible que aún así el Señor lo utilice a uno? O sea, eso no deja nada de gloria ni de vanagloria para mí. O sea, yo ver todas mis imperfecciones, le tengo que dar la gloria a Dios, que aún
aún con todas esas imperfecciones, Dios utiliza a uno. Y tengo que decir, la gloria completa es de Dios. Eso no significa que no estudie, tengo que estudiar, tengo que prepararme. Pero al final todo mi estudio, todas mis explicaciones, toda mi exposición, si no es por la obra del Espíritu Santo, queda infructuosa. Entonces siempre la gloria es para Dios. Siempre la gloria es para Dios. Ahora, vemos aquí, es la imperfección de estos hombres. Uno diría, bueno, no, muchachos, ya todos están descalificados. Bueno, piérdanse, que yo buscaré a otro, porque mira, si estos se supone que son los que van, los apóstoles principales que van a llevar la palabra de Dios, y míralo aquí, esta muestra de incredulidad. ¿No? Pero mire qué curioso. ¿Qué es lo próximo que sigue? El Señor primero les reprocha la incredulidad y la dureza de corazón, porque el no creer es dureza de corazón y es incredulidad. Y eso le pasó a estos apóstoles. Ahora, ¿quién puede decir que aquí nadie le ha pasado eso? Que nunca se le han venido pensamientos de incredulidad, que nunca le han venido dudas. Yo creo que si somos honestos, la mayoría de nosotros podemos decir que sí, que en un momento u otro uno ha dudado, que en un momento u otro uno ha cuestionado, o uno se ha cuestionado. Lo que pasa que, claro, pues siempre queremos aparentar esta imagen de que somos más santos y más poderosos que nadie, y entonces el pobre que está pasando ciertas dudas se siente que él es el único. ¿Quién no está adorando y de repente se le vienen unos pensamientos que uno dice, Dios mío, ¿esto de dónde salió? Tal vez usted ha pensado que usted es el único que le pasa eso. ¿Por qué? Porque nada más nadie lo admite. Pero eso le pasa a gran parte de los creyentes, que uno está orando en un momento y de repente se le va la mente, se le va para otras cosas. O sea, eso muestra la debilidad de nosotros. No le estoy excusando, pero es la debilidad de nosotros. Y aún en medio de con esta debilidad que el Señor les reprocha, porque sí hay que reprocharlo, tampoco es decir pasar la mano. No, el Señor les reprocha. Pero, ¿qué es lo próximo que sigue? Versículo 15 y 16. Después que le había reprochado porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Reprensión, reproche y después viene la encomienda. Uno dirá, wow, Señor, pero ¿estás seguro que a estas personas a los que tú les quieren encomendar el evangelio? Pues sí. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto va, para tener el cuadro completo, vengan conmigo a Mateo 28. Mateo 28, versículos del 17 en adelante, vamos a leer desde el 16. Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Oiga bien, le adoraron. Solamente se adora ¿a quién? A Dios. Una prueba más de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan se postra al frente de un ángel, él le dice, mijo, levántate, más rápido que le dijeron, levántate, que yo soy simplemente un emisario. Cuando a Pedro también se le arrodillan, a diferencia del supuesto vicario de Cristo que deja que se le arrodillen y le besen la mano, Pedro le dijo, levántate, levántate. Sin embargo, Jesús nunca reprende a nadie por adorarlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y solamente Dios recibe adoración. Y dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, lo que acabamos de ver, que había dureza de corazón en algunos y no creían. La Biblia no tapa nada. Mire usted, una de las pruebas que la Biblia es la palabra de Dios, es que si esto hubiese sido idea de hombre, lo hubiese tapado la falta a toditos los hombres de Dios. Pero la Biblia no esconde la falta ni la flaqueza de los hombres de Dios, lo dicen. Y aquí dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Como predicamos unas semanas atrás, en el fin de año,
El Señor está en control de todo, toda potestad. No cae un pajarillo a tierra si no es por la voluntad de Dios. El Señor está sentado en su trono, está gobernando. Es el soberano de los reyes de la tierra. Nada ocurre fuera de su soberanía. Así que el primer paso, él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dejando eso claro, o sea, te está diciendo, yo estoy en control de todito. Ahora los puedo enviar para que sepan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos nuevamente la gran comisión. En el versículo de Marcos dice el que creyere y fuere bautizado, pero aquí nos da una explicación más grande. Dice cómo va a ser ese bautismo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el bautismo, después que la persona ha creído, es el primer paso a lo que es el discipulado. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo no es el que simplemente escucha, un discípulo es el que escucha y aplica. Y ese es el trabajo de la iglesia, y es lo que yo creo que la iglesia falla mucho en estos días. Hoy hay iglesias llenas, pero muy pocos discípulos. Muy pocos discípulos. Hoy la iglesia evangélica se destaca por el analfabetismo bíblico. Personas que no saben ni dónde están parados teológicamente. Que los coge cualquier persona de una secta y les da contra el piso. Le tocan la puerta a los testigos de Jehová y tienen que arrancar, a esconderse. ¿Por qué? Porque no le pueden hacer frente, porque no pueden defender lo que creen. Personas que no aplican el evangelio en todas las áreas de su vida. Eso es discipulado. Cuando una iglesia está discipulada, una iglesia tiene que enseñar a las personas a aplicar lo que es el evangelio en todas las áreas. No es venir el domingo y escuchar un sermón y sale decir amén, gloria a Dios, y tan pronto salió por ahí se lo olvidó. Esa persona tiene que estar consciente que es un embajador de Cristo. Cuando sale de aquí va manejando su auto. Cuando llega a su casa como padre de familia, como esposo, como esposa, como hijo. La persona que está soltera y está buscando ahora una pareja y orando al Señor por una pareja, tiene que hacerlo bíblicamente, no se une en yugo desigual. Yo me quedo asombrado. Personas con conocimiento teológico y se meten en unos enredos y después dicen, Dios mío, ¿pero por qué? El discipulado es enseñar lo que dice la Escritura para que la apliquen. No es un conocimiento teológico simplemente que se queda aquí pero no baja aquí. Tiene que venir aquí bien explicado. Tampoco es una emoción de que, ay no, yo no quiero Biblia, yo no quiero estudio porque a mí el Espíritu Santo me habla directamente, como hay muchos por ahí. Entonces pura emoción sin base bíblica. Otros tienen base bíblica pero no penetra aquí. Entonces el verdadero discípulo tiene el conocimiento teológico pero lo aplica en el corazón. Eso es un discípulo y ese es el trabajo de la iglesia. Y ese tiene que ser el trabajo de todo pastor, todo ministro, todo anciano de la iglesia. Discipular. Por eso, como ustedes ven, mi insistencia en la Escritura. Normalmente yo predico, en estos días estamos predicando diferentes temas, pero normalmente predico, y lo van a ver más adelante, libros completos de la Biblia, versículo a versículo, nada fuera de contexto. Todos los temas, predicando todo el consejo de Dios. Tristemente eso no se hace en muchas congregaciones. Y usted mire la conducta de muchos llamados cristianos no se diferencia en nada de lo que es la persona no cristiana, porque la conducta es la misma. Se comportan igual en los negocios. Si hay que hacer trampa, se hace trampa. Si hay que mentir para salir del paso, se miente. Si ahí dice que es 55, yo me voy a 90 como cualquier otro. O sea, no aplicamos. Entonces eso es una muestra de que no se está haciendo discípulo. Pero como vemos, el bautismo es el primer paso del discipulado. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que vemos Mateo 28 con Marcos 16, que habla de lo mismo.
Ahora sí volvemos a Marcos 16 y en el versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? Alguien dirá, ¿salvo de qué? Yo no me estoy ahogando, que yo sepa, yo no me estoy muriendo. ¿Salvo de qué? Como he dicho, muchos cristianos le preguntan a la gente, ¿tú eres salvo? Bueno, pues yo miro alrededor, que yo sepa, no me estoy muriendo, no me estoy ahogando, pues sí. O sea, ¿qué significa salvo? ¿Salvo de qué? Usted como creyente, como cristiano, usted tiene que saber esto, porque si no, usted no se puede ni siquiera considerar cristiano si usted no sabe de que usted ha sido salvado. ¿Y cómo usted le va a presentar el evangelio a otro si usted no sabe explicar eso tampoco? Ah, no, déjame llamar al pastor. No, el pastor no está para eso. Eso es trabajo suyo. Es más, aquí cada varón que está aquí, usted sabe que usted es el pastor de su casa. Yo no soy el pastor de su casa. Cada varón aquí es el pastor de su casa. Es el ministro de su casa. Y es su responsabilidad guiar esa familia e instruir esa familia en los caminos del Señor. Tristemente en muchos casos pues se han virado la tortilla, porque la mujer es la más estudiosa, la mujer es la más que se prepara y entonces es la que a veces tiene que llevar la batuta. Pues eso debería de ser, y esto no tiene que ver nada con patriarcado ni machismo, no, estamos hablando bíblicamente. Al hombre es al que se le da la responsabilidad, pero muchas veces por la vagancia del hombre, para vergüenza, es la mujer la que tiene que tomar la batuta y es la que tiene que decir esto se hace así, 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 porque ella tiene más conocimiento bíblico. El hombre le dice, bueno, negrita, a llenar los taxes ahora en abril, así que vamos a poner aquí ese sobrinito tuyo, vamos a meterlo aquí también a reclamarlo para los impuestos. Y vamos a poder seguir sumando por aquí. Y a veces la mujer la que tiene que decir, no, negro, no, eso va en contra del Señor. Pero tampoco así, no seas tan fanática. ¿No? ¿Sabe que ahí también usted tiene que ser un embajador de Cristo a la hora de llenar las planillas, los taxes? Ahí también, ahí a muchos se les olvida, ¿sabe? Ahora, siguen y a reclamar cosas que no tiene que reclamar. Ahora, ¿salvo de qué? Pues vamos a ver de qué es que somos salvos. Cuando dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, vamos a ver de qué es salvo. Venga conmigo, Santiago. Antes de ir más a explicar lo que es salvo. Primero es el que creyere. Primero se pone el creer. ¿Pero qué es creer? Usted dice, si yo le pregunto aquí a todos, ¿usted cree? ¿Usted cree el evangelio? Sí, yo creo que Jesucristo murió en la cruz. Yo creo que Jesucristo resucitó. Es más, me puede decir hasta yo creo que Jesucristo es Dios. Sí, no, yo creo todo eso, así que yo creo. Usted se considera que usted cree porque usted cree eso, ¿verdad? Pero mire, ¿sabe qué? Mire lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Oye, bien hace, muy bien, excelente. Pero ¿sabes qué? También los demonios creen y tiemblan. Así que un simple conocimiento intelectual de quién es Jesucristo y aunque sepas el evangelio intelectualmente, no te salva. Siempre les digo, y sé que lo tengo quemado ya aquí citando este versículo, pero acuérdense, en Mateo 7, el día del juicio, no todo el que me dice Señor, 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 entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios. No, el Señor, yo prediqué en la iglesia. No, Señor, yo guiaba la guaguita, el van, el voz de la iglesia, como le digan. No, yo le di clase a los niños. No, yo cantaba. No, yo diezmaba, yo ofrendaba. Y el Señor le va a decir, mira, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen un conocimiento general de Dios y del evangelio. Eso no lo salva, mi amigo. Eso no lo hace usted salvo. El hecho que usted esté sentado aquí o viendo esto por medio de la grabación y usted diga, sí, yo creo eso no garantiza que usted sea salvo. Los demonios saben eso. Pero mientras los fariseos, los líderes religiosos, rechazaban a Jesús, ¿qué hacían los endemoniados cuando veían a Jesús? Se postraban y le decían, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Los demonios.
hasta con reverencia. Así que todavía usted puede tener cierta reverencia a su manera. Yo recuerdo en Puerto Rico años atrás, porque no creo que ya eso se vea, pero en Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, la persona podía ser el más boquisucio, el más mal hablado, pero el Viernes Santo, mira muchachos, no se puede hablar malo. O sea, tenían cierto temor, tenían cierta reverencia a su manera, pero como dice Pablo, no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento bíblico. Entonces usted puede tener cierto conocimiento intelectual, usted puede asentar con la cabeza todo lo que yo estoy diciendo y decir, sí, estoy de acuerdo, sí, lo creo, y eso no lo hace santo. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. Así que el creer tiene que ser más que un creer intelectual o general. Ese creer tiene que ser algo que haya penetrado en el corazón, una transformación, una circuncisión del corazón, algo que haya cambiado su vida, que su vida haya dado un giro de 180 grados, su manera de pensar, el pecado que antes a usted le agradaba, ya a usted no le agrada. No es que no sienta la tentación mientras estamos en esta carne, vamos a seguir. Mis hermanos, mientras estemos en esta chuleta, nosotros vamos a seguir batallándonos con esta carne. Pero la cuestión es que lo que antes usted excusaba, ahora cuando usted peca ahora, usted se siente mal. ¿Por qué? ¿Por las consecuencias? No por las consecuencias, porque está pecando contra Dios. Explicamos eso la semana pasada. Porque usted se puede sentir mal por las consecuencias. Ese no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es cuando usted sabe que usted se ha hecho una mentira, que para usted eso es un pecado, eso es un pecado venial, es una mentirita blanca. No hay mentirita blanca, hay mentira y punto. Y toda mentira es pecado contra Dios. Y cuando usted se ha hecho una mentira, usted sabe que está pecando contra Dios y se siente mal, no porque solamente engañó a esa persona, sino primeramente porque pecó contra Dios. Eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Eso se va a sentir así la persona que no solamente tiene un conocimiento intelectual, sino la persona que su corazón ha sido cambiado. La persona que ha nacido de nuevo. ¿Ve? Ahora, por eso el creer es más que un simple conocimiento general. El que ha creído y su corazón ha sido transformado, que ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, no confiando en sus propias obras, de que Él no es tan malo como otras personas. Porque es que yo siempre me puedo comparar con alguien peor. Yo me puedo comparar con alguien peor. Yo me puedo comparar con un tipo de eso que anda por ahí golpeando ancianos, abusando de niños. Caramba, comparado a un tipo así, pues, yo soy un santo, yo ando caminando en una nube. Pero ¿y qué pasa cuando yo me comparo con Jesucristo? ¿Cómo quedo yo? Cuando a él lo insultaban y se quedaba callado y a mí me insulta y quiero matar a la persona. ¿Cómo quedo? ¿Cómo quedo? O sea, como dice Santiago, no basta creer y no basta con ser un oidor simplemente de la palabra, sino ser un hacedor, porque si no nos engañamos, ¿a quién? ¿A Dios? ¿Al pastor? ¿A los líderes de la iglesia? No, a nosotros mismos. A nosotros mismos. Ahora sí vamos, el que creyere y fuere bautizado, primeramente creer. Ahora vamos, salvo será salvo. ¿Salvo de qué? Venga conmigo, Salmos capítulo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Y quién es el impío? Bueno, pues gracias a Dios que yo no soy impío, diga usted. Impío es todo aquel que no está en Cristo, ¿sabe? Romanos 3:10 y versículo 23 más adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todo ser humano. No es que yo no soy malo. Si usted es malo, yo soy malo. Somos malos por naturaleza. ¿Usted cree hoy en día todo el mundo se muere? Ay, partió a un mejor lugar, está ahora descansando en la presencia de Dios. No. Para muchos partir de aquí a un sitio peor, salen de Guatemala para Guatapeor.
parten a la condenación, mientras aquí están diciendo, ay, ese angelito, ahora es un angelito que me está velando desde el cielo. No, Señor. No, ningún angelito que está velando. El que partió de aquí sin Cristo no está con el Señor. No va a ir a ningún purgatorio a purgar sus pecados, porque eso no es bíblico. Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Y en Hebreos dice, está establecido para los hombres morir una sola vez y después el juicio. Entonces toda persona automáticamente desde que nace está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos han pecado. ¿O es que aquí hay alguien que nunca ha pecado? Es más, ¿alguien puede decir que no ha pecado hoy? No lo diga, porque si de verdad no lo había, porque entonces va a tener dos pecados, el que cometió y el de mentir ahora. Ahora, vemos claramente, todos han pecado, así que como todos han pecado, todos son impíos. Y como todos son impíos, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que la ira de Dios está sobre ellos. Si usted no está en Cristo, en este momento, lo que hay sobre su cabeza es la ira de Dios. La ira de Dios. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una ira que se va acumulando. Mientras más usted escucha la palabra, yo siempre digo, mira, aquí hay dos cosas que están sucediendo. Mientras yo estoy predicando aquí la palabra, aquí hay dos cosas que están sucediendo a los que la están escuchando. A unos el corazón se le va ablandando más, esa palabra. Pero ¿sabe qué? A otros ese corazón se va endureciendo cada día más. ¿En dónde está usted? Aquí cada momento que pasa, cada minuto, cada segundo que pasa, estamos más cerca de la eternidad. O una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. Aquí usted y yo no estamos aquí parados. Cada segundo que pasa usted y yo vamos avanzando. Unos van avanzando por la puerta ancha que conduce a la perdición y otros cada día están avanzando y están más cerca al final de la puerta estrecha que conduce a la vida eterna. Pero aquí no hay nadie entre medio. Aquí no hay nadie que esté entre medio, mis amigos, mis hermanos. Aquí cada uno va avanzando cada día más cerca a la eternidad. Yo quiero decirle algo, y no es cuestión de meter miedo, es que es una realidad. Aquí lo he dicho un par de veces. Hace unas semanas atrás fui a Puerto Rico a predicar un evento. El tema era el casi cristiano. Le dije, aquí hay personas, hoy estamos aquí y aquí nadie tiene garantía que va a estar mañana. No la hay. Y lo mencioné aquí anteriormente, pero otros que no estaban aquí cuando yo lo mencioné. Una de las personas que estaban allí salió y dijo, wow, ese mensaje me tocó. Porque el tema era el casi cristiano, como muchos llegan a ser casi cristianos, pero no llegan a la verdadera conversión. Llegan a simpatizar con el Evangelio, pero no llegan a creer verdaderamente el Evangelio. Una cosa es simpatizar y otra cosa es creer el Evangelio. Son dos cosas diferentes. Y esa misma persona, eso fue viernes en la noche, domingo en la mañana me llamaron que esa persona murió el sábado en la noche. Se cumplió literalmente. Oyó la palabra el viernes, sábado en la noche estaba muerto. Vamos a algo más reciente. ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas, el domingo anterior a la despedida de año, que el tema fue Dios está sentado en su trono. ¿Se acuerdan que prediqué de este mismo púlpito? Este año solamente Dios sabe lo que nos va a traer en este año. Algunos vamos a tener pérdidas, algunos vamos a partir a la eternidad. Algunos vamos a pasar pruebas o tragedias, otros vamos a tener ganancias. Solamente Dios sabe, pero tenemos que recordar que en medio de todo Dios está gobernando y sentado en su trono. Pues saben que eso fue el domingo. El primero, que fue el miércoles, una amistad de Puerto Rico, la esposa se le mató en un accidente de carro el primero. Me acordé rápido de ese mismo mensaje. De hecho, cogí el mensaje, le di mi pésame y le envié el mensaje a él. O sea, para que vean, mis hermanos,
O sea, ¿por qué digo esto? Ay, no, usted ya empieza, me va a salar. No, yo no puedo salar aquí a nadie. Ay, no, pero está metiendo miedo. No, no se trata, mis amigos, mis hermanos, es la urgencia que hay. Usted no sabe si esta es la última oportunidad que usted va a tener para arrepentirse y venir a Cristo de verdad. Esto no se trata de jugar al ser cristiano o cristiana. Esto no se trata de simpatizar con el Evangelio. Aquí estamos hablando de la eternidad. Aquí no hay nada más seguro que usted y yo nos vamos a morir un día. Si usted se muere ahora mismo al salir de ahí, ¿usted está seguro dónde va a pasar su eternidad? Usted tiene una seguridad dónde usted va a pasar la eternidad. Ah, bueno, yo creo. ¿Usted cree? ¿Usted va a jugar con la eternidad así? Yo creo. No, usted tiene que estar seguro. Y para estar seguro usted tiene que estar firme en Cristo. No es simplemente simpatizar con el Evangelio. No es venir aquí y cumplir. O estar sentado aquí y su mente en otro lado. No, tiene que estar seguro. Entonces vemos que esa ira que está sobre toda persona que no está en Cristo es una ira que se va acumulando. Por eso dice que por la dureza del corazón estás atesorando ira. ¿Cuántas veces has escuchado, ven a Cristo, necesitas a Cristo, recíbele como Señor y Salvador, y sigues todavía dándole vuelta al asunto? Todavía no estoy preparado. ¿Y cuándo lo vas a estar? ¿Cuándo lo vas a estar? Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, esa ira que se está acumulando sobre su cabeza, Cristo promete quitarla, librarnos. Quiero aclararle algo, porque hay gente que citan esto y dice, no, eso está hablando de la gran tribulación. Aquí no está hablando de gran tribulación por ningún lado. Contexto, aquí la ira. No, porque la Biblia dice que nos va a librar de la ira venidera, que no vamos a pasar por la gran tribulación. Aquí el tema no es la gran tribulación y no voy a entrar en eso si pasa o no pasa. Lo que sí le puedo decir aquí que el contexto en Primera Tesalonicenses no está hablando aquí de gran tribulación. Está hablando de que nos libra de la ira venidera. Y cuando usted mire en todo el contexto del Nuevo Testamento, cuando habla de la ira que nos libra, es la condenación eterna. Ese es el contexto. Ese es el peligro de uno estar estudiando, sacando versículos a lo loco, o ir ya uno con ideas preconcebidas. Ya yo estoy pensando en el rapto de la iglesia, así que veo este libro. Mira, aquí está hablando que me va a librar de la ira de la gran tribulación. No, aquí no hay gran tribulación por ningún lado en este pasaje. Cuando está hablando aquí que nos libra de la ira venidera, sigamos el contexto de todo el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento el impío está atesorando ira sobre él, como dice en Romanos 2, Dios es juez justo y la ira de Dios está sobre todo el impío. Salmo 7, el que no se arrepiente sigue acumulando, pero hay una promesa que Cristo nos libra de esa ira. Juan el Bautista, cuando vio a los fariseos que venía, ¿qué le dijo? Víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿De qué ira estaba hablando Juan? ¿De una gran tribulación? No, ¿de qué ira estaba hablando? Del castigo eterno. Del castigo eterno. Venga conmigo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Salvación. ¿Qué es lo opuesto a la condenación eterna? Salvación. Entonces, cuando dice que no nos ha puesto para ira, sino para salvación, ¿qué ira se está refiriendo? La condenación eterna. O sea, mi hermano, aquí, como digo, no estoy metiéndome ni que sí ni que no en el tema de la gran tribulación, no es el tema aquí, no lo voy a tocar. Lo que quiero es aclarar que estos pasajes no tienen que ver nada con eso. Nada que ver. Estos pasajes de la ira, lo que están hablando es de la condenación eterna. Y es de esa ira que Cristo promete librarnos. Cristo no promete librarnos de persecuciones. Cristo no promete librarnos de huracanes, ni de maremotos, ni de incendios, ni de que nos persigan, ni de que nos masacren. No. Hace poco, un par de semanas atrás, la familia pastoral en Colombia. Una familia pastoral, como muchas veces he hecho yo con mi esposa, que salgo aquí de predicar y me voy con ella a la carreta o a algún restaurante ahí a comer.
Esta pareja, esta familia pastoral, el pastor, su esposa, un hijo y una hija adolescente salieron a comer. Allí mismito los acribillaron y los dejaron pegados. Ahí mismito. Dos tipos ahí en una motocicleta se bajaron ahí, ¡pam! ¡Bum! O sea, Cristo no promete librarnos de esas cosas. Cristo no promete. Entonces tampoco se deje engañar por estas personas que le dicen, ven a Cristo que ahora vas a tener prosperidad. Ven a Cristo que te van a dar ahora la ciudadanía americana. Ven a Cristo que ahora... No. Ven a Cristo para que tus pecados sean perdonados. Ven a Cristo para que la ira que está sobre ti sea apartada. Ese es el móvil, eso es por lo que se viene a Cristo. Pero hoy en día en las iglesias, ven a Cristo para que seas bendecido. Este va a ser el año de la prosperidad. ¿Quién no escuchó eso ya? Este va a ser el año que Dios te va a dar la bendición. Mire, si usted ha sido salvo en Cristo, usted es más que bendecido. Más que bendecido. Romanos capítulo 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de la condenación eterna. Eso es creer. Entonces cuando dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios que está sobre toda persona. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. De eso es que se es salvo. Usted no puede predicar el evangelio sin hablar de la condenación eterna ni del pecado del ser humano. Yo veo muchas personas, aún en nuestra denominación bautista, porque vamos a empezar por la casa de nosotros, que ellos piensan que evangelizar es ir a Sedano o a cualquier sitio de esto y pararse y decirle a las personas, ¿tienes algún motivo de oración? ¿Puedo orar por ti? Eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Jesucristo evangelizó así. Los primeros sermones de Pedro evangelizó así. Y aclaro, mis hermanos, yo no dudo de la buena intención de estas personas, como dije al principio. Muchas personas tienen muy buena intención. Yo no estoy aquí juzgando sus intenciones. Pero esa no es la manera. Porque usted viene y trae una persona aquí, lo trae porque usted le dice, bueno, ¿qué motivo de oración tiene? Yo quiero orar por usted porque Dios es amor y quiere contestar sus oraciones. Esa persona no viene aquí con convicción de pecado. Esa persona no se siente un reo del infierno. Esa persona no sabe que la ira de Dios está sobre su cabeza. Esa persona vino por los panes y los peces. Y usted ora, y si se le arregló el problema, bien, pero ¿y si no? Entonces esas son las personas que dicen, espérate, aquí me vendieron a mí gato por liebre. Me dijeron que mi situación económica iba a mejorar y yo estoy más arrancado que nunca ahora. ¿Sí? Mira que tenía algunos problemas en matrimonio, pero es que ahora esto está insoportable. Esto me llevan aquí a son de Diana. Esto me están dando cantazos hasta por debajo de la lengua. No, señor. Entonces, ¿qué va a decir? No, pero ven acá, a mí me engañaron aquí. Estaba perdiendo, tenía problemas para pagar el carro, pero es que ahora tengo el carro, la casa y todito. Entonces estas personas se sienten engañadas. ¿Por qué? Porque lo trajeron con un falso evangelio, con una mentira. No, las personas no se traen así. A las personas se le habla primeramente cuál es su condición. La ira de Dios está sobre usted. Usted es un pecador. No, yo soy una buena persona. No es lo que dice la Biblia. Pero tengo buenas noticias. Buenas noticias. Buenas nuevas. Eso significa el evangelio. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo murió por pecadores. Que Cristo murió por pecadores. Y si tú vienes a Él en arrepentimiento, arrepentido, pero para arrepentirte tienes que reconocer que eres culpable. Vienes a Cristo arrepentido y con fe, poniendo tu fe no en lo supuestamente bueno que tú eres, sino en lo que Cristo hizo en la cruz, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios que está sobre ti. Esa es la manera de evangelizar. ¿Qué fue lo que hizo Pedro en el primer sermón a los judíos? Pidió si algún judío tenía motivo de oración. Les dijo, Cristo los ama a todos ustedes. Ese fue el mensaje que dio. No, ¿qué fue? Ustedes crucificaron al dador de la vida. Por la mano de los gentiles ustedes le crucificaron. Le sacó el pecado en cara. Uy, pero así no se predica. ¿Cuál fue la respuesta? No, es que usted así va a tribular a las personas. ¿Cuál fue la respuesta?
Dice que compungidos le dijeron a Pedro, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Arrepentidos y convertidos fueron las palabras de él. Ustedes están viendo la diferencia de este evangelio light, de este falso evangelio en las iglesias que produce falsos cristianos, a lo que es el evangelio bíblico. Nunca pensemos que nuestras maneras pueden ser mejor que las de Dios. No es que necesitamos un programa para los jóvenes, para esto, y esto, otro, y esto, paquitín, pacatán, no, para así atraerlos, no, Señor. A los jóvenes los va a convertir lo mismo que convierte al viejo, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. Lo mismo, en la iglesia primitiva no había divisiones de los jóvenes aquí, ni los viejos acá, no, ahí estaba todo el mundo mezclado. Pero esa palabra con poder convertía, transformaba, que es lo que falta en muchos púlpitos hoy en día. Entonces vemos que cuando dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Salvo de la ira de Dios. Volvemos otra vez entonces dejando eso claro el versículo, y por eso mi urgencia de decirle a todo el que se está escuchando, asegúrese. Si usted no está seguro, clame aquí mismo, no espera que yo termine el sermón, ahí mismo clame, Señor, sálvame si yo no lo soy. Si yo no soy salvo, sálvame. No permita que me vaya de aquí yo con esa duda. Miren, volviendo al versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Otro punto rapidito, el creer precede al bautismo. El creer precede al bautismo. La nota que tengo aquí en la Biblia de estudio dice, la salvación es por medio de la unión con Cristo por fe. La señal externa de esta unión es el bautismo. Porque vemos que dice, el que no creyere será condenado. Hay que observar que la falta del bautismo no condena a una persona. Importante. El que creyere, primero es creer. Antes de bautizarse, la persona tiene que creer. Pero ya vemos un creer de verdad. No es un creer simplemente intelectual, como el de los demonios. Creer de verdad. La persona que ha creído, entonces, es la que tiene que ser bautizada. Por eso es que nosotros no creemos en el bautismo de infante. Un niño puede creer. Pero ¿qué es lo que dice aquí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ah, bueno, pastor, mire que ahí ve que es bautismo, creer y bautismo salva. No, porque mira lo que sigue después. Mas el que no creyere será condenado. No dice más el que no creyere y no se bautice. Mas el que no creyere será condenado. Otra observancia que podemos ver aquí rápidamente es que ya Cristo está dando por sentado que muchos no van a creer esto. Que a muchas personas usted y yo les vamos a predicar y no van a creer. Y se van a oponer. Y sabe que usted no tiene el poder para convertir a nadie. Usted no se sienta mal porque lleva hablándole a una persona, a un hijo, a su pareja, a algún familiar, y usted hablándole y orando y la persona sigue rechazando. No, usted no tiene el poder de convertir a nadie. Lo que nos lleva a que usted tampoco tiene por qué rebajar el evangelio para hacérselo más suave y la gente lo reciba. No. Usted predique firmemente el evangelio, lo que dice la escritura, y deje lo demás en las manos de Dios. Si esa persona se convierte, usted no se ganó ningún alma para Cristo, porque usted no la convirtió. Usted lo que tiene que decirle es: siervo inútil soy, que hice lo que tenía que hacer. Eso de que me ganan almas para Cristo, no tenemos poder de ganar ningún alma para Cristo. Nosotros somos mensajeros, presentamos el evangelio fielmente, tiramos la semilla, pero ¿quién es quien da el crecimiento? Dios. Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, no es usted. Entonces, hay dos extremos. O usted puede estar machaca a esa persona, tratando de convertirla, y lo que la va a poner es más reacia, porque usted no tiene el poder para convertirla. O usted viene y rebaja las demandas del evangelio y le dice: no, Cristo te acepta tal como eres, tú no tienes que cambiar, tú no tienes que hacer nada, no. Sí, Cristo te acepta tal como eres, pero en ese momento que te acepta, tú cambias.
O sea, no es que puede seguir la misma vida. El mujeriego no puede seguir siendo mujeriego. El homosexual no puede seguir siendo homosexual. El mentiroso no puede seguir mintiendo. No. No es que si deja de mentir se salva, no. Porque si deja de mentir y no viene a Cristo se va igual para el infierno. Diciendo la verdad, pero se va para el infierno. El borracho, si deja la borrachera, pues y no viene a Cristo, se va para sobrio, pero se va para el infierno. Así que no es, porque a veces también enfatizamos demasiado en el pecado. El homosexual, si deja la homosexualidad, pues se irá straight, como dicen aquí, pero straight para el infierno también. O sea, mi hermano, aquí hay que ser claro. Es Cristo el que salva. No es dejar tal cosa. Una persona se puede rehabilitar, se puede reformar y eso no lo hace salvo. Es poner a Cristo primero, el Evangelio, y después viene la santificación. Pero no es decir, como vuelvo y le digo, es que, mis hermanos, el poder de la conversión la tiene solamente Dios. El trabajo suyo y mío es presentar claramente el Evangelio. A esa pareja que usted tiene que no viene a Cristo, usted simplemente preséntele el Evangelio y que su conducta no contradiga lo que dice el Evangelio. Porque una mujer que le habla a su marido y le habla del amor de Dios y después le tira unos cuantos platos por la cabeza, caramba, esta es un poquito difícil de aceptar, ¿no? Y viceversa también. Y viceversa también. O sea, tiene que ir ese Evangelio, tiene que ir acompañado de una conducta piadosa. Ahora, rapidito. Volvemos otra vez a Marcos. El que creyere y fuere bautizado. Primero está el creer y ya vemos que es el creer, no el bautismo lo que salva. Por eso no creemos en el bautismo de niños. ¿Cómo entra el bautismo de niños? Primeramente no hay registro de bautismo de niños en los primeros 2 siglos de la iglesia. El que estudie un poco de historia eclesiástica, la primera vez que se menciona los bautismos de infantes es a comienzos del siglo III por uno de los padres llamados padres de la iglesia, que se llamaba Tertuliano, que hace una crítica a las personas que estaban bautizando infantes. ¿Cómo entra el bautismo de infante a la iglesia? Bueno, cuando ya después del primer siglo empiezan a entrar ciertas creencias que se van apartando de la creencia del Nuevo Testamento, empiezan ya a estar haciéndole algunos creyendo que donde morían los mártires cristianos eran sagrados los sitios, a guardar los huesos de los mártires como si tuvieran algún poder, cosas que vienen ya de gente del paganismo. Ahí entra también la creencia de que el bautismo perdona pecados o borra el pecado original. Entonces empezaron a bautizar los niños para borrarle el pecado original. Así es como entran. Algunos posponían el bautismo hasta casi su muerte, como fue el caso del emperador Constantino, porque tenían el miedo de que si yo me bautismo se me perdonan los pecados y después pegó, me fui a pique. O sea, me frito, me chavé, me fastidié, como quiera ponerlo. O sea, porque ya se le borraron los pecados, pero ya después si usted peca, ya no tiene salvación. Entonces, ese error doctrinal es lo que comienza el bautismo de infante. Hoy en día tenemos hermanos como los hermanos presbiterianos, hermanos en la fe en Cristo, que bautizan infantes también, pero ellos no lo bautizan creyendo que es porque borra pecado. Ellos lo hacen por otro motivo que no tengo el tiempo aquí de entrar hoy, pero ellos lo que creen es que es la señal de pacto. O sea, que así como la señal de pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión de los niños varones, la señal de pacto en el Nuevo Testamento es el bautismo. ¿Ve? Entonces, es en ese sentido por el cual el bautismo que creemos nosotros que es un completo error. Es un completo error, pero en otra ocasión entramos en ese tema hoy no. Así que claramente, ¿para quién es el bautismo? Para el que ha creído. Usted ha creído, usted tiene que bautizarse. No es una opción. No, es que yo no me siento preparado. No, es que esto no se trata, mi hermano, el evangelio no es de sentirse ni dejar de sentir. El evangelio se cree por fe y es cuestión de obedecer, no de que como usted se siente o se deja de sentir. Si usted ha creído, la obra del Espíritu Santo ha sido hecha en su corazón. Entonces, ¿qué es el próximo paso? Bautizarse. Bautizarse. No es una opción, es un mandato. Todo el que ha creído el evangelio está llamado a bautizarse. El bautismo es el primer paso, de lo que es el discipulado. Como dijimos, la salvación no es por el bautismo. Rapidito, Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Usted es salvo por la fe, pero ¿sabe qué? Esa fe no la produce usted, esa fe se la concede Dios. Don es favor inmerecido de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, no, yo me salvé por mis buenas obras. No, porque entonces hay gloria para ti. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que usted cree, se firma un tratado de paz. Esto no está hablando de una paz como si usted se hubiese tomado una Valium o se hubiese tomado un relajante, ¿no? De que se siente ahí relajadito, relajadita y dice, bueno, qué bien me siento, qué paz interior siento. No, esto no está hablando de esto. Esto está hablando de la paz, hay enemistad entre la persona y Dios, pero por medio de Cristo se firma un tratado de paz para la eternidad. De esa paz es que está hablando. Y dice, en Hechos 3:19 dice, y vea, dice justificado. Justificado es que a usted se le imputa justicia, no es que usted es justo. Es que se nos imputa la justicia de Cristo. Justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 3:19. Pedro le dice a esa gente que lo dijimos ahorita, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No se menciona aquí el bautismo para borrar pecados, solamente creer y ser convertido. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo también, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Rapidito, súper rápido. Note que Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero ¿qué él pone primero nuevamente? El arrepentido primero. El arrepentido es creer. No puede separar el arrepentimiento de la fe. Lo pone primero y después dice lo que sigue es el bautismo. Pero ya hemos visto, o sea, que no es fe y bautismo lo que salva, es fe solamente, es creer solamente. Pero Pedro aquí ya da eso por sentado y ahí pone el bautismo también. Ahora, dice, ¿para qué? Para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí, súper rápido también, mi hermano, tal vez usted ha oído algunos hermanos con muy buena intención que le dicen, ¿usted ha recibido el Espíritu Santo? Y usted dice, bueno, sí, yo creo que sí, yo he recibido. ¿Y usted habla en lengua? No, yo no hablo en lengua. Ah, no, pues tú no tienes el Espíritu Santo. Usted tiene que hablar en lengua como señal de que recibió el Espíritu Santo. Mi hermano, no. La Biblia dice claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El creyente se reconoce, no hay tal cosa como un cristiano sin Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don, favor inmerecido. Y la Escritura dice claramente aquí, te dice, arrepiéntete. Y después que te bautice dice, y recibiréis el don. Es una promesa para todo creyente. La Escritura dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. No tengo tiempo aquí para explicar lo que ocurrió el día de Pentecostés con las lenguas que hablaron y todo eso. Eran idiomas. Primeramente, las lenguas que hablaron vienen del griego glosa, que significan idioma. Y ahí le dan más de 17 o 18 idiomas que hablaron todas estas personas como señal para los que venían para los judíos que venían de afuera. Se lo pongo, a ver. Si usted es cubano, usted es colombiano, puertorriqueño, venezolano, y usted va a un campo, usted vive aquí, usted va a un campo, a una iglesia, a un campito de eso allá, en su país, y usted ve este guajiro, jíbaro, ¿qué más otra palabra le dicen? Campesino, como le quiera llamar. Una persona que nunca ha salido de ahí, que es una persona que no sabe, que apenas habla el español bien. Y de repente esa persona le empieza a hablar a usted el evangelio en un inglés perfecto. Y usted dice, ¿y esto? ¿Pero y esto? ¿Pero cómo este jíbaro o este montañés, cómo este tipo me viene a mí a hablar? Yo todos los años todavía mastico el inglés y este ahora viene a hablar este inglés a la perfección. Eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Eso fue lo que ocurrió. Estas personas hablaron, personas sin estudio, como eran muchos de los discípulos, y salieron hablando los idiomas de donde venían estas personas del extranjero y escucharon las maravillas de Dios a la perfección.
Eso ocurrió en un libro que es el libro de los Hechos, que es un libro histórico, que es una narración, que lo que hace es narrando. No significa que todo lo que ocurrió ahí puede ocurrir, pero no significa que tiene que seguir ocurriendo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Cuando mintieron al Espíritu Santo, que vendieron la heredad en tal precio y después vinieron y dijeron que la vendieron en otro. ¿Para qué? Pues tú sabes, para la reputación. ¿Qué pasó? Dice que Dios los mató, ¿verdad? Ahora imagínense, ¿eso sigue ocurriendo en las iglesias hoy? Es que si eso siguiera ocurriendo, estuvieran cayendo como pollo la gente en las iglesias. Pero si yo he oído hasta de casos de diáconos y personas que recogen la ofrenda y meten la mano en el bolso de la ofrenda y se la tumban. ¿Sí? Entonces, ¿significa que porque ocurrió eso en los hechos tiene que seguir ocurriendo? No. Usted tiene que distinguir lo que son mandatos bíblicos y lo que son hechos históricos. Y a veces cuando no aquí sí damos una clase más adelante los jueves de hermenéutica bíblica, voy a estar explicando eso. Pero usted tiene que saber distinguir lo que es un hecho histórico, un libro histórico, que es una narración para el conocimiento suyo, que es inspirado por Dios, y lo que es una epístola, lo que es un mandato para usted obedecer. Usted ve gente que dice, bueno, a ver, ¿quién no ha visto aquí? Gente que le han dicho que para el carro, la casa de sus sueños o el templo por el que están orando van a darle 7 vueltas al sitio. ¿Lo han oído? No, hay que darle 7 vueltas. Porque así como le dieron 7 vueltas a Jericó, señores, eso lo he visto yo en las iglesias hoy en día. Y te dicen, no es bíblico porque Josué lo hizo. Sí, pero eso fue un mandato que se le dio a Josué, no a usted. Eso es un hecho histórico. Y eso ocurrió una sola vez, porque no vemos después más que siguieran los israelitas conquistando los pueblos dándole 7 vueltas. Eso fue una vez y para siempre, punto, se acabó. Pero como usted no distingue lo que es un libro histórico y lo que es un mandato, pues ahora se pone de mono a darle 7 vueltas al carro que usted quiere. O 7 vueltas a la casa. O 7 vueltas al edificio por el que la iglesia está orando. No, mis hermanos. ¿Sabe qué es un mandato? El bautizarse a los creyentes. Eso es un mandato para usted y para mí. Lo vemos en el libro de los Hechos, pero lo vemos que es un mandato a nosotros. ¿Sabe qué es un mandato? Vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mis hermanos, terminamos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Somos salvos o estamos en condenación? En el momento en que salgamos por esa puerta, usted va a estar un poquito más, un paso más hacia la eternidad. Hacia la condenación eterna o hacia la vida eterna. Y esto para todos. No piense, porque a veces, mire, yo una vez fui joven. Érase una vez yo fui joven, érase una vez yo tenía pelo. ¿Y sabe qué? Yo pensé que yo no podía morir. Yo pensé que no, esos mueren otros, pero yo no puedo morir. Es que yo no me imagino el mundo sin mi punto. ¿Sí? Pero a la que uno va entrando en años, y uno empieza a ver amigos de uno morirse, y uno empieza a ver familiares cercanos morirse, y uno empieza a ver personas así como este caso que le di, o sea, esta mujer el mismo día, el primer día del año, muere en un accidente de carro, dejando 2 niños y un esposo. Seguramente que si ella estuviera pensando que se iba a matar ese día en ese carro, no se montaba. Nadie se monta en un avión que piensa o que se imagina que se va a caer. Nadie va a cruzar una calle que saben que lo van a atropellar y lo van a matar. No, mis hermanos, porque estas cosas siempre le pasan a otro, a mí no. No salgas de aquí con ese pensamiento. Tú no sabes si vas a tener otra oportunidad. El primer paso es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, sea joven o sea viejo. Mi hermano murió con solo 37 años de edad. Mi abuelito murió a los 94 años. Mi abuelito llegó a ver los nietos míos. Mire si vivió. Sin embargo, mi hermano no llegó ni siquiera a ver sus hijas crecer. ¿Qué le digo? Aquí nadie tiene asegurado mañana. Nadie, mi hermano. Así que cerramos. ¿Quién debe de ser bautizado? El que cree. Si usted ha creído, usted debe de ser bautizado. Es un mandato, no es una opción. Si hay alguien aquí que ha creído y quiere bautizarse, hable conmigo después del servicio y vamos entonces a planificar para
lo que es el bautismo, pero queremos asegurarnos que usted entienda claramente lo que es creer y lo que es el Evangelio. Amén. Si no ha creído, no se bautice, porque el bautizo no le va a salvar, no le va a limpiar los pecados. Le limpia los pecados el creer en Jesús. Oramos. Oramos. Y bueno, quiero despedirme de los que están viendo por medio de la grabación. Este mensaje también es para ustedes. Asegúrate, si has creído, el próximo paso es bautizarte. Si estás en una iglesia, habla con los pastores ahí. Si no, puedes escribirme y con mucho gusto. Cualquier duda siempre la aclaramos a las personas que siempre están viendo estos mensajes por medio del YouTube. Así que la paz de Cristo sea con ustedes.